Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta en este bloque de Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy estamos hablando con Hus Sufam y estamos hablando de qué es el growth en tu equipo, cuál es la mentalidad que tienen que tener. Y para hacerles un pequeño resumen, queridos amigos, ya sabemos que el growth marketing es el equipo integral que te ayuda a ver más allá de todo lo que está pasando en este viaje en donde el cliente está al centro. Es el equipo que nos va a ayudar, ¿cierto?, con distintos enfoques. Y para eso vamos a ceder la palabra a nuestro invitado para que nos cuente cuáles son los roles claves en un equipo de growth. Perfecto. Como te decía antes, recordemos que hablamos de estas tres verticales. Por último, la adquisición, está la retención y está este squad de productos actuales o nuevos productos, ¿vale? Entonces, estos perfiles claves, por un lado, enfocarme en el squad de producto, un producto manager o PM, que al final tiene que ver con liderar, ¿no es cierto?, esta construcción. Desarrolladores o devs, por otro lado, que construyan lo que se definió. Alguien de UX también, o si son más de una persona mejor, que son las personas encargadas de investigar, de entender al usuario, de proponer una solución en un principio visual de cara al cliente final. Y alguien de Data Analytics que te mida todos los eventos y todas las cosas que están pasando por estas construcciones. Ojalá también, por otro lado, alguien que esté buscando nuevas oportunidades de negocio, nuevas tendencias, un poco lo que tú decías, y esa innovación de ponerse en los zapatos de las personas, del mercado, y ir como creando eso. Y finalmente, por estas áreas más de adquisición y retención, donde hay una persona enfocada del SEO, que es el crecimiento orgánico, de paid media para impulsar los canales de pago, de la retención, alguien enfocado en la parte de CRM y su gestión y la construcción de journeys, mensajes, omnicanalidad, etc. Y alguien que ojalá sea como que alguien que ayude como a orquestar esto de la comunicación que hablaba al principio, porque ocurren demasiadas cosas en un área, otras en otra, entonces a veces hay ciertos sesgos de información donde alguien tiene que hacer este rol un poco de interlocutor en las distintas áreas donde vayan generándose estos inputs e insights entre los distintos miembros del equipo. Por lo menos cuando implementábamos Lean en las compañías, siempre había habían distintos ritmos, ¿cierto? Que estaba el rhythm, el blues, el jazz, porque todos tienen distintos y había uno que orquestaba. Y qué bueno saber que en el growth también permiten esto, permiten tener distintos niveles también de compromiso, de entrega y de responsabilidad con las áreas, porque por lo que estamos entendiendo, ¿cierto? El growth es algo que se conecta y es un orgánico, digamos que es como un... No diría, o sea, corrígeme si estoy interpretando y entendiendo mal, a ver si estoy representando nuestro radio escucha, pero el growth sería como algo que podría correr en paralelo, digamos, o sea, por más de que esté dentro de los objetivos de negocio, debiese ser un equipo que además de los objetivos que está viendo cómo cumplir, sea capaz de ver más allá. Sí, porque ahí me gustaría ahí me gustaría conectar con otra pregunta y preguntar cuál es el mindset de un equipo de growth, porque ya tenemos todas estas cosas que sabemos, los backends, vas a tener tus especialistas, a los especialistas, ¿cierto? Vas a tener a los súper extrovertidos agobiando a los clientes, sacando información para saber qué quieren, y a los súper introvertidos, ¿cierto? Que están haciendo el desarrollo. ¿Cómo este mindset del equipo de growth se puede hacer más homogéneo? ¿Cómo se plantea? Yo creo que la clave está en que el equipo de growth pueda contagiar, comillas, contagiar a las demás áreas del equipo a tener ese mindset. Y
¿Y por qué? Ahora respondo la parte en cuanto a mindset. Eh, Primero, es muy importante que sean miembros o personas que no tengan miedo a equivocarse. Sé que es súper difícil decirlo. En Latinoamérica en general y sobre todo en Chile, las personas tienen miedo a fallar, como que no está bien visto, como que no está bien permitido. Al contrario, en otras culturas, está como aplaudido, equivócate la mayor cantidad de veces. De alguna manera, el perfil de alguien de growth es bien raro, es como un bicho raro. Decir, güey, pero ¿por qué a esta persona le gusta equivocarse muchas veces? Es como raro. Pero cuando uno lo hace, te empiezas a dar cuenta que empiezas a generar una agilidad de tu trabajo a tal punto que de alguna de esas cosas te va a funcionar. Y al final, las compañías de growth, y por eso es tan importante ese mindset, tienen que tener esa mentalidad de decir, de habilitar a los equipos, de decir, oye, nos vamos a equivocar demasiadas veces con el fin de encontrar una o varias que realmente funcionen. Porque si yo me demoro y espero a que la cosa esté perfecta, va a pasar mucho tiempo hasta encontrar ese algo que realmente funcione. Por lo tanto, equivócate lo más simple, barato y ágil posible muchas veces, con el que de repente, ¡pum!, algo de eso te va a funcionar con el conocimiento que acumulaste. Otra característica es que sean muy ágiles, que ojalá piensen liviano, que por ejemplo si queremos hacer un robot, ya, pero quizás funcione usando estos herramientas o materiales primero en vez de construir un circuito completo. Entonces como ir de menos a más, esa mentalidad. Y lo otro, yo diría que es como clave, es tener como los objetivos de negocio súper claros, es tener como ese objetivo de largo plazo al que quiero ir y ojalá que todos los días hacer algo con respecto a conseguir o acercarme lo más posible a ese objetivo. Qué importante, ¿eh? Son varias cosas a tener en cuenta. Y el mindset, como dices tú, es ágil, tiene que ser adaptable, tiene que ser dinámico, ¿cierto? Entonces, estamos viendo varias características que por lo que yo podría a priori pensar, los equipos de growth están compuestos por gente joven, por gente bastante, digamos que está dispuesta, o me equivoco, o hay Mm. gente ya de con más experiencia, o el growth es algo, una tendencia más nueva. No, a ver, hay de todo y creo que en otros lugares como Estados Unidos el growth es algo que ya hacen hace 20 años, 30 años. Y como que ya está como súper, hiper, mega establecido el tema. Acá te diría que hace 10 5 con suerte. ¿Cachai? Entonces como que estamos como entendiendo este mindset, estos nuevos roles. De hecho ahora entidades grandes como bancos buscan a gente que dice así textual, growth, algo. Entonces como que ya se está como viendo esa cultura, ese cambio de mentalidad, lo cual es súper positivo para todo el ecosistema. Hay gente joven y hay gente muy crack y genia que tiene más años de experiencia. Yo diría que esos cracks por lo general son gente que está afuera o que viene de otras culturas, pero acá en Chile te diría yo, o en Latinoamérica, el perfil es súper joven. Es súper joven, por lo mismo que decías tú, pues, como que existe esa mentalidad o mindset de arriesgarse un poco más. Por lo general, a partir de cierto rango etario, como que uno empieza a volverse más, Mm. uno empieza a volverse más adverso al riesgo. Pero en cierto target hay como, filo, hagámoslo, no me importa nada, voy con todo, pruebo y vamos que sí. A mí me gusta igual eso, como que yo soy más de ese segundo grupo de personajes. Es que va pasando y por lo mismo quiero saber si tú tienes así fresquito en la memoria algo que podamos leer relacionado que nos puedas recomendar, algún autor o de repente están muy de moda los tutoriales. Bueno, nosotros mismos Sí. estamos, tú sabes que nos puedes encontrar en las plataformas como SoundCloud, Spotify. ¿Hay algo que tú te inspires para nutrirte del growth que podamos compartir con nuestros auditores? Sí, de todas maneras. Hay un libro que diría yo que lo fundó lo hizo el que fundó el concepto de Growth, que se llama Sean Ellis, que se llama Growth Hacking. Y ese libro
cuando uno lo lee hay un antes y un después. Literal te va a pasar. Cualquier persona lo puede leer, no hay necesidad de tener conocimientos previos. Pero cómo te explican el concepto de growth, te vas a dar cuenta que lo vas a ir leyendo y se te van a ir ocurriendo ideas automáticamente en tu negocio, empresa, emprendimiento, lo que sea que tengas, y las vas a necesitar anotar, porque se te va a venir una lluvia de nuevas ideas después de leer ese libro. Y lo recomiendo 100%. A mí me pasó en un viaje, que hace poco fui a Europa, y entre un viaje de un país a otro, me lo devoré. Así fue una cosa que no quería parar, como que no quería llegar a destino, porque en verdad estaba demasiado bueno. Pero sí, les recomiendo 100% ese libro, de todas maneras. Sean Ellis, Grow Hack. Ya, ahí vamos a dejar al profe, le acabo de dejar un mensajito en esta transmisión a través de LinkedIn para que no se le olvide dejar el libro que mencionó, así que puedes ir a los comentarios de este capítulo y ahí el profe nos va a dejar todo el listado de cosas que se le vaya ocurriendo y además generamos una interacción con toda la gente, obviamente, que está interesada en este tema. Porque esa es la gracia también de hacer radio en la era digital. Estamos a tiempo real, podemos llegar, ¿cierto?, a los sectores y a los nichos que realmente pueden valorar esta información y sobre todo porque no tenemos que olvidar que este espacio es auspiciado por Talento Digital y en Talento Digital lo que buscamos es que todo el mundo pueda tener una oportunidad a través de sus cursos, a través de las certificaciones y todos los programas de aprendizaje que hay y esto está muy, muy entretenido. Bueno, no puedo dejar de hacer esta pregunta, la gran pregunta, porque ya se nos está acabando lamentablemente el programa, pero yo sé que hay mucha gente que está preguntándose, el growth y el tema del growth mindset principalmente, ¿es tema de startups o también es tema para empresas tradicionales que sean grandes? Excelente pregunta, me encanta responderla porque he estado en los dos mundos. Y eso te responde automáticamente que no es solamente startup, se ve mucho más en startup, pero también hoy en día cada vez más son las compañías grandes corporativos, grandes holdings que están incorporando a perfiles de growth. Un ejemplo concreto, yo cuando estuve en la aplicación de Match, que es de BCI, nosotros impulsamos la creación del equipo de growth en Match de BCI. Y hoy día ya son como 15 personas, por decirlo así, solo en ese equipo. Entonces al final creo que cada vez es más común y frecuente que se vean en grandes corporaciones. Sin embargo, la agilidad de procesos, de formas, de contrataciones, etcétera, se pueden ver mucho más en una startup porque existe más esa obsesión por crecer, por escalar, por multiplicar por 10 todos los números. Entonces, claro, hay digamos una mayor necesidad. En el otro lado se ve como algo relevante, pero quizás como no urgente. En una startup se ve como urgente. Entonces, al final, diría yo que esa sería la distinción, pero se ven en ambos, lo cual también a mí me alegra mucho que cada vez más sean los perfiles que se creen de growth. Obviamente tenemos que guardar las proporciones entre una corporación, una empresa, una startup, del tamaño del equipo, porque en costos para una startup es muy significativo o tú lo recomiendas porque en el fondo es una inversión que a largo plazo va a ser súper, súper próspera. 100% próspera, y te lo menciono porque también el equipo de growth, y algo que no mencioné antes, tiene que ver mucho con la estrategia de negocio. Growth no es solamente encontrar ese hack, esa cosa que te va a ayudar a, oye, ya aprieto el botón y ahora ¡pum!, ya crecí. No, eso no pasa. Y quiero ser súper sincero en decirlo, como que se vende mucho así, pero no es así. La verdad es que los equipos de growth, sobre todo un líder de growth, tiene que tener una mirada muy de largo plazo donde empuje progresivamente a la compañía a ese crecimiento sostenido en el tiempo. Y como tú bien dices, para lograr eso tienen que ir formándose los equipos. ¿Significa un gran costo? Obviamente en una startup, porque por un tema de levantamiento de capital, que no todas tienen un gran levantamiento de capital, hay algunas que sí, otras que no, pero algo súper responsable, creo yo, hacer es ir de menos a más, ¿no es cierto? Ir encontrando los perfiles clave,
4 o 5 personas en un inicio, después hasta 10, después escalar a 15, según cómo vaya también entendiendo los ritmos de la empresa. Y como gestionando ese equilibrio entre si nos va mejor, ningún problema de meter un ejército de personas. Si nos estamos bien, normal, bueno, quedémonos un rato con esto hasta que encontremos y sea necesario contratar, porque también pasa en la startup que de repente se trata un sinfín de gente en un inicio y en verdad tú necesitas a pocas personas. Entonces al final hay que ser súper también responsable con la gestión de los recursos, sobre todo en etapas iniciales de una startup. Eso es súper importante porque a veces las startups consiguen fondos e invierten esos recursos, lo que estábamos conversando, y bueno, ya sabemos entonces que una excelente inversión es tener un equipo de growth, no obviamente tener 20, 30 personas, pero sí los especialistas. ¿Cuál dirías tú que serían los especialistas clave? Te voy a poner en aprietos, pero pongamos una situación bien, una situación de ejemplo. Soy una startup, tengo un poco de presupuesto, ¿cierto?, para hacer. ¿Cuál es el mínimo de perfiles o roles que tú dirías, bueno, si esto es el producto mínimo viable, digamos, de un equipo de growth? ¿Quiénes serían los no sé si serán 3 o 5 como mínimo roles clave que tendrían que estar? ¿Cómo los podríamos aconsejar a las pymes que nos están escuchando? Un PM, o mejor dicho, Product Manager, que gestione la relación con un dev, un desarrollador, y alguien de UX, con User Experience, que cree, ¿no es cierto?, como la propuesta, ahí tenemos 3, y alguien de analítica, que mapee eventos, que te entregue, ¿no es cierto?, cuál ha sido la atracción de las cosas que se están haciendo, con el fin de tomar decisiones ocupando la información de negocio y no que sean intuiciones solamente. Que esos 4, sí o sí, tienen que existir desde la etapa 1 de un equipo de growth, y el resto es como agregados que impulsan como a todo lo que ese equipo va a ir construyendo en el camino. O sea, con esos roles, por lo menos ahí tenemos el desde, para empezar, digamos, a tener por lo menos a lograr un buen resultado. Lo tenemos, en Examei ya tenemos ese equipo, y ese equipo se vincula con otras áreas con el fin de acelerar, ¿no es cierto?, el crecimiento de todas las cosas que se vayan liberando, creando como oportunidades de mejora. Súper. Lamentablemente nos quedan 3 minutos. Así que en estos 3 minutos vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Porque ya sabemos que la mentalidad de growth es acompañar, no es solamente hacer un marketing tradicional, sino que es ir viendo las necesidades del mercado, entendiendo y escuchando al cliente que está del centro. Y por lo mismo a mí me gustaría redondear, porque me encantó esta conversación, Jus, y me gustaría que termináramos con una reflexión de tu parte. Saber para ti cuál es el mensaje como VP de Growth, porque tú estás a cargo, digamos, no solamente de orquestar al equipo, sino que de motivarlo, de orientarlo. Entonces, en base a eso, si nos pudieras dejar un mensaje final para la gente que nos está escuchando y que todavía no se atreve, a ver cómo los podemos impulsar a tomar esta decisión de decir, bueno, ¿qué vamos a perder? Hay que intentarlo. De nuevo me pusiste en aprieto. No. Es la idea. Es la idea. No, pero un mensaje que me gusta entregar mucho, y creo que lo dije también en cuanto a la mentalidad, es que empecemos a impulsar a que los equipos se atrevan a equivocar mucho más. Yo sé que en general no es bien visto, o a la gerencia más de otras generaciones o tradicionales, como que no les gusta mucho ese concepto de voy a equivocarme. Pero creo que si no generamos el ecosistema apropiado como para que la gente pruebe, cree, descubre, investigue y proponga, creo que no va a ser posible hacer growth en ningún lado. Entonces, si no existe esa condición mínima de que los que te apoyan y tus jefaturas directas dicen, oye, equivócate por favor la mayor cantidad posible a la semana, es muy importante con el fin de... Y eso sucede en la vida. A veces uno... No sé si te ha pasado a ti, pero uno a veces cuando piensa mucho tomar una decisión, al final como que no la hace. Y te quedas ahí como, puta, debí haber viajado. Tal cual. Entonces al final tiene que ver mucho con, oye, tenés ganas de hacer algo, hazlo.
ojalá con el mínimo riesgo posible de que no afecte obviamente al negocio en un entorno lo más controlado posible, pero hazlo, prueba, aprende haciendo. Si no sabéis algo, pregunta, busca a la persona, escribe por LinkedIn, lo que quieras, pero sin que te quedes como con esa sensación de qué hubiera pasado si. Eso ojalá nunca se vayan a dormir con esa sensación. Eso es fantástico. Entonces ya sabemos que para haber crecimiento tiene que haber riesgo y que no se arriesga no cruza el río, como dice el dicho. Así que LinkedIn, para los que te quieran ubicar y preguntar a nuestro gurú del growth. Como está el nombre en pantalla, Hussam Soufan o Hus, les va a aparecer al tiro, o ponen en LinkedIn una H, Soufan, y les va a llevar al tiro al link de mi perfil. Así es. Y si no, se van a este capítulo también a través de LinkedIn que transmitimos de Divox Radio, donde tenemos etiquetado a nuestro invitado de hoy. Te agradecemos tu tiempo, tu excelente predisposición con nosotros y tu buena energía. Así que muchas gracias por venir a sumar un sello más en tu pasaporte digital con nosotros, Hus. Te agradecemos. Y ustedes no se vayan porque nos queda la última patita de pasaporte digital aquí en Divox Radio. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.